Eres día ideal entonces para quedarte viendo el programa, sobre todo porque está Luis Lázaro con nosotros. Él es el coordinador general de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. A ver, para que yo recién le explicaba, ¿dónde están laburando ustedes? Porque a mí tampoco me queda tan claro. Bien, están trabajando donde era el CONFER, que hoy no es más CONFER, digamos. Exactamente, el CONFER es el organismo que la ley de la democracia reemplazó por esta autoridad federal, que implica no solo un cambio de nombre, es decir, obviamente hay toda una normativa nueva en democracia, pero que además establece una composición de este organismo sustancialmente distinta. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa historia del directorio militar del CONFER, y por lo cual viví intervenido? Así que ahora hay un directorio que representa al Congreso, que representa al Consejo Federal, nuevas instituciones, así que una nueva etapa de la comunicación. ¿Está integrado todo ese Consejo? Está integrado con, sí, el Consejo Federal son 38 miembros, están todos designados, funcionando desde diciembre del año pasado. No, eso está funcionando, todavía no hay una sede específica para el Consejo, está funcionando en dependencias del ISER, que es el Instituto de Formación de los Locutores. Y es un organismo multisectorial que integran, como saben ustedes, distintas representaciones. Porque la oposición, no sé si todavía había designado. No, pero esto, a ver, lo que no designó la oposición son los directores que representan a la segunda y la tercera minoría. Saben ustedes que se formó una comisión bicameral, que es otra... ¿Cómo está conformado para que la gente entienda? Porque básicamente es un directorio de 7 representantes. ¿Representantes de qué? Ahora lo comentamos, de los cuales 3 corresponden al Congreso Nacional, primera, segunda y tercera minoría, es decir, las instituciones de la democracia integran por primera vez este organismo. 2 directores que son electos por el Consejo Federal, que es este cuerpo de 38 representantes, donde están las 24 provincias, representantes de los trabajadores, de los empresarios comerciales, de las entidades sin fines de lucro, de los medios universitarios, pueblos originarios, que designa 2 directores, y tenemos los 2 que corresponden al Poder Ejecutivo, que además tiene la facultad de designar al presidente del directorio. Entonces tenemos 2 por el Ejecutivo, 2 por el Consejo Federal y 3 por el Parlamento, de los cuales hay 5 designados porque, repito, segunda y tercera minoría parlamentaria no han designado sus ¿Y cada cuánto se renueva esto o no se renueva? Cada 4 años, en forma, digamos, descalzada de las elecciones presidenciales. Es decir, con la idea de que digamos, los directorios que se integren a la mitad de cada mandato presidencial, digamos, permanezcan en sus cargos hasta 2 años después de electo el siguiente presidente. ¿Cuál es la función que cumplen específicamente? También, como decía Fede, para quienes no conocen el tema, sepan exactamente a qué se dedican. ¿Quiénes? Los integrantes del Consejo. ¿Del Consejo Federal? Sí. Consejo Federal, entonces, repetimos, 38 representantes de todas las provincias, de los sectores. Y las atribuciones del Consejo son intervenir en los criterios de los pliegos para los concursos de radio y televisión, la propuesta de los jurados para estos concursos, los criterios para el plan técnico de frecuencias y algo que es muy importante, que es la remoción de directores de la autoridad federal. Es decir, que los miembros del directorio pueden ser removidos por este cuerpo de acuerdo con las facultades. Si trabajan mal, si se encuentran. Sí, obviamente por razones que tienen que estar muy fundadas y tienen que ser muy concretas. A ver, decías 38, cada uno representando provincias, y me sobran algunos que quieren representar. Por eso, 24 por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 por los trabajadores de la comunicación, 3 por las cámaras empresariales, 3 por las entidades sin fines de lucro, ¿sí? Cooperativas, medios comunitarios, etcétera. Luego tenemos del sistema público de medios, luego tenemos lo que recuerdan ustedes fue la constitución del Consejo Federal de Televisión Pública, cuya primera reunión se hizo acá en Canal 7, allá por el 2007, representantes de los medios universitarios, de las universidades nacionales, de los pueblos originarios y de las sociedades gestoras de derechos, es decir, todo este colectivo suma los 38 miembros. En general las marchas cuando se realizan se hacen en la Plaza del Congreso porque se interpela al Congreso, o en Plaza de Mayo porque se interpela al Poder Ejecutivo. ¿Por qué hoy la marcha se realiza en tribunales? Bueno, al igual que sucedió el pasado 15 de abril, ¿se acuerdan ustedes? Es interesante esto porque creo que lo que estamos viviendo como parte de la democracia y de la profundización del proceso democrático es el rol de cada uno de los poderes dentro de lo que es la democratización, en este caso de la comunicación.
Recordarán ustedes que la ley se aprobó por amplias mayorías, incluso con digamos, representación política no solo del oficialismo, sino de sectores de la oposición, que luego de su aprobación y de su sanción fue impugnada o cuestionada por algunos legisladores del peronismo federal que invocaban vicios en el procedimiento de sanción. Esto tuvo una serie de instancias judiciales, empezando por las famosas medidas cautelares hasta que llegó a la Corte. El 15 de abril, la Coalición por una Redifusión Democrática, autora de los 21 puntos y que es la que vino motorizando la participación de la sociedad civil en este tema, convocó una marcha en tribunales en defensa de las leyes de la democracia. Esa fue la consigna, y poco tiempo después la Corte convalidó ese criterio al resolver que efectivamente en una democracia las leyes las hace el Parlamento y que los legisladores que pierden la votación en el Parlamento no pueden ir a la justicia a buscar lo que han perdido en el debate político. ¿Legisladores o grupos económicos? Bueno, en ese caso la presentación, digamos, por lo menos lo visible eran los sectores políticos que suponemos también expresaban esos intereses económicos. Lo que se puso luego en debate, digo, después de esa situación, fue el famoso artículo 161, que tiene que ver no con la vigencia de la ley, sino con los plazos para cumplirla en su totalidad. Fundamentalmente la desinversión, digamos, los grandes grupos multimedios tienen que vender y desprenderse. Así es. No sería exactamente desinversión, digamos, habrá ingreso de nuevos inversores al mercado para darle pluralidad y para darle competencia al sistema. Y eso es durante, discúlpame, es durante un año y hay una cautelar, una medida cautelar que frena ese artículo para el Grupo Clarín, no para el resto. Es lo que está pasando en este momento, ¿verdad? Para completarte la idea, ya enseguida, Osvaldo, es justamente lo que la coalición en la marcha de hoy está planteando es: señores, en la democracia la ley es para todos, también para los monopolios. ¿Cómo es posible que la chicana de la medida cautelar que emplea el monopolio Clarín todo el tiempo pueda detener la implementación de una ley? Esa sería una pregunta. Y la otra sería, ¿de qué manera se puede desarticular esta unión de los grupos monopólicos contra la aplicación de una ley profundamente democrática? ¿Cómo se puede desarticular eso? Bueno, la historia de las cautelares y la industria de las cautelares auspiciadas por sectores de medios concentrados no es nueva. Recordábamos con Federica la historia de todas las movilizaciones que incluso este canal tuvo que hacer en la provincia de Mendoza para lograr que los mendocinos tuvieran acceso a la televisión pública, un derecho tan elemental como ese que estaba impedido por medidas cautelares de los grupos locales. No lo logramos. Yo también se logró, afortunadamente se logró, fue realmente, pero bueno, costó, hubo que hacer una gran movilización. San Rafael y Mendoza capital. Primero fue el grupo Vilas Manzano. Sí, pero era increíble porque la verdad es que era surrealista, porque parecía un cuento de García Márquez, decime si no, esta historia de no permitirlo porque sos medio el patrón de la estancia. A su vez otra cautelar había frenado la posibilidad de que las provincias y municipios, en virtud de una reforma que se introdujo en el 2003, pudieran también tener medios que atendieran a los ciudadanos de sus provincias o sus municipios, lo cual se mantuvo con esa medida cautelar clausurado hasta la sanción de la nueva ley. Es decir, la comunicación era un coto privado donde ingresaban solamente estos grupos económicos y no había posibilidad ni del sector comunitario social ni del sector público de ofrecer alternativas, ¿sí? Vos preguntabas la otra parte, cómo es posible que, digamos, se interpongan estas cuestiones contra una ley de la democracia. Bueno, esa es la pregunta, eso es lo insólito de esta situación, donde jueces locales, amparando supuestos, digamos, en el caso de Dolores, una señal que solamente en Dolores, y porque tiene un sistema tecnológico analógico que no es el que predomina en el resto de la red, no tiene posibilidad de distribución. Entonces, amparándose en esa situación, se dicta una regla general que traba la aplicación de la grilla en todo el sistema. No, porque esa es otra cautelar que salió estos últimos días, donde se frena el cambio de la grilla. ¿Y cómo se puede desarticular esto? A ver, ¿puedo leer un par de mensajes de la gente? Cristina de Caballito dice: me parece aberrante que un juez tire abajo una ley. Aparte, no puedo ver encuentro y me sale el Pastor Jiménez, que hay como una pequeña diferencia. En una época nos pasaba a nosotros con Canal 7, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que en algunos barrios de la capital también salía el Pastor en lugar de Canal 7. Néstor dice, es de Junín, Néstor, y dice: el canal tiene interferencia
gracias y no viene nadie por acá. Pasa mucho esto. Recién había otro llamado de alguien que decía que había interferencias, puntualmente con el en Neuquén. Habitual, gracias. Neuquén que no ¿Por se qué ve. pasa eso? Bueno, esto pasa muchas veces por acción de sectores locales que tratan de impedir, digamos, el acceso, sobre todo, digamos, por televisión de aire, por televisión gratuita. Pero es tan de fácil, Canal 7. ¿cómo es la historia? ¿Qué mandan? ¿Qué hacen? Bueno, hay procedimientos técnicos, hay distintas cuestiones, y yo creo que en este caso, y sobre todo desde el trabajo con las repetidoras y ahora con todo el esfuerzo que se está poniendo en el nuevo sistema de televisión digital, que digamos de alguna manera va a responder estratégicamente a esta cuestión en términos de la calidad de recepción, de posibilidades que hoy se ven a lo mejor afectadas por estas cuestiones. Hay toda una respuesta de lo que sería, digamos, la política pública de comunicación para poder cubrir a todo el país. Luis, convoquemos a la marcha entonces. ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Quién convoca? A las 17 en la Plaza de Tribunales. La convocatoria es de la Coalición por una Redifusión Democrática, una entidad que desde hace más de 6 años, cuando lanzaron los 21 puntos por la redifusión democrática, viene trabajando, luchando y movilizando en todo el país por el cambio de la legislación, por la pluralidad. Son quienes convocaron la marcha del 15 de abril y los que convocan ahora. Hay unas 300 organizaciones sociales de trabajadores de la comunicación, medios universitarios, medios de la sociedad civil, comunitarios, sin fines de lucro, cooperativas, las 2 centrales de trabajadores, pueblos originarios, sí, escuchaba ayer que además era sin banderías políticas, la idea era ir con escarapela simplemente y a decir estoy aquí apoyándolo. Haga cumplir el principio de que la ley es para todos. Bien, muchísimas gracias, vamos a seguir manteniendo a todo el público informado porque es un tema que preocupa mucho. Pido disculpas, muchos llamados, pero bueno, la idea era también, medio en las preguntas que le hicimos a Luis, englobábamos la cantidad de preguntas que hay del público. Gracias. A usted.